Hola, ¿cómo están? Bueno, yo voy a leer un resumen de justamente un apunte de una institución que da cursos de fisiología. Yo estudio medicina en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, así que bueno, tengo este resumen y lo voy a leer. Bueno, primero, el tema es glóbulos rojos, ¿sí? Fisiología de los glóbulos rojos. Vamos a hablar primero de qué es el eritrón. El eritrón es un conjunto de células que se relaciona con la capacidad de transportar oxígeno. Entonces son células que se relacionan con la capacidad de transportar oxígeno. Esta propiedad se relaciona con la presencia de dos proteínas en su citoplasma, la hemoglobina y la anidrasa carbónica. Entonces, ¿por qué el eritrón va a tener la capacidad de transportar oxígeno? Porque tienen hemoglobina y anidrasa carbónica. Al ser una unidad funcional, permite que la anemia sea considerada como su hipotrofia y la poliglobulia o eritrocitosis como su hipertrofia. El eritrocito es el producto maduro de este grupo de células. Entonces el eritrón es un conjunto de células que tiene la capacidad de transportar oxígeno. ¿Cómo van a poder transportar oxígeno? Porque tienen dos proteínas, hemoglobina y anidrasa carbónica. Entonces, como el eritrón se lo considera una unidad funcional, si está hipotrofiado este sistema funcional voy a tener anemia. Y si por ejemplo está hiperretrofiado voy a tener lo que se llama poliglobulia. Si voy a tener muchos eritrocitos o hipertrofiados. El eritrocito es este producto maduro de este grupo de células. Entonces, tenemos el eritrón fijo en médula ósea, que se van a generar las células progenitoras y precursoras. Ahora vamos a ir viendo, pero ante el estímulo de eritropoyetina, ¿sí? Se van a fabricar reticulocitos y hematíes. Y después tenemos el eritrón que es circulante, que es la sangre. Entonces, este conjunto de células que transportan oxígeno lo puedo tener en un compartimiento fijo, que es la médula ósea, o lo puedo tener en un compartimiento circulante, que sería la sangre. En situaciones de intenso estrés hemopoyético, incrementa su actividad por acción principalmente de la eritropoyetina. EPO, la cual, ¿qué va a hacer la eritropoyetina? Aumentar la actividad de las zonas hemopoyéticas activas, va a facilitar la recuperación de zonas que perdieron esta actividad en el adulto y, por ejemplo, favorece la eritropoyesis extramedular. O sea, en síntesis, favorece todo lo que es la eritropoyesis. Acá yo tengo el Guyton, ¿sí? Y yo he hecho un resumencito de esto del Guyton y les quería decir que qué era lo que hace la eritropoyetina. Bueno, primero que por un lado va a estimular la producción de nuevos eritrocitos. Y por otro lado, va a acelerar, ¿sí?, la producción de proeritroblastos y va a favorecer su diferenciación, ¿no? De las células precursoras. Va a acelerar todos estos procesos de diferenciación, aparte de empezar a fabricar nuevos. Entonces el eritropoyetina va a hacer estas dos cosas. Va a favorecer rápidamente el proceso de diferenciación cuando están ahí como proeritroblasto y por otro lado va a estimular la producción de glóbulos rojos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la eritropoyesis. Yo voy poniendo pausa para tomarme unos mates. Bueno, ya me tomé un mate. Ahí viene la parte que a mí me resulta súper molesta y aburrida, que es la eritropoyesis, pero vamos a leerlo. No le voy a poner mucha onda, pero bueno. Eritropoyesis. ¿Qué es la eritropoyesis? La duración va desde la célula que llama stem cell hasta que se forma finalmente un eritrocito. Arranco del stem cell y después de varios procesos voy a formar a mi eritrocito maduro. Entonces, ¿cuánto más o menos tarda esto? 21 días. Más o menos en 3 semanas yo tengo nueva formación de eritrocitos. Después, esto como proceso total. Después, desde proeritroblasto, o sea, como que se me parara acá. Desde proeritroblasto hasta eritrocito son 5 días. Y de reticulocito hasta eritrocito son 2 días. Estos parámetros son importantes para después diagnosticar dónde está el problema en alguna formación de glóbulos rojos, si está en la médula ósea, si viene por otro lado. Entonces, de proeritroblasto a eritrocito 5 días y de reticulocito a eritrocito 5 días. Yo acá tengo también esto que lo he hecho del Guyton, que tengo la edición del 2012, pero bueno, mucho no varían. Acá tenemos entonces del proeritroblasto a acá más o menos eritrocito son 5 días y de reticulocito a eritrocito son más o menos 1 o 2 días. Bien, vamos a hablar de los progenitores.
Células B, F, U, E inmaduras. Se denominan burst porque las colonias son de gran tamaño y de aspecto multicéntrico. Responden a IL3, CSFGM, CSF y TPO, generando colonias formadoras por agrupamientos de eritroblastos que suman 500 o más células que tienen pocos receptores para la eritropoyetina. En médula ósea son 10 a 50 a la quinta potencia de células nucleadas de baja densidad. La maduración de las BFU-E está acompañada por un aumento progresivo en el número de receptores celulares para EPO. Olvídense que me acuerdo de todo esto que acabo de leer. O sea, lo único que me va a quedar de todo esto es que tengo unas células que son BFUE inmaduras, que son de gran tamaño, que responden a determinadas inductores y que van a aumentar los receptores, no sé, ante alguna situación van a estimular los receptores para EPO. Estas son las inmaduras. Las maduras dice que no tienen dependencia de IL-3, pero muestran una dependencia relativa a la EPO. Y las CFU-E, que son más maduras, forman colonias de eritroblastos a los 8 días. En médula ósea hay de 50 a 400 por la 10 a la quinta. Células nucleadas de baja densidad. Tienen mayor densidad de receptores y gran sensibilidad a la EPO. Entonces, a ver si esto sigue. No, bueno. Estos serían los progenitores de los que hablé recién, ¿sí? Yo tengo 3 tipos de progenitores, BFUE, inmaduras, maduras y archimaduras. Entonces, lo que nos tiene que quedar es que las que son más maduras son las que tienen gran sensibilidad a la EPO. Como que estas van a ser, digamos, para mí las más factibles de pasar a ser las precursoras. Estas son las progenitoras, que siempre las progenitoras son las que son ¿cómo se llama? No quiero decir pavadas. No importa. Bueno, embole. Vamos a pasar a los precursores. A ver. Precursores, ¿no? Son células rojas nucleadas clasificadas como normoblastos cuando la serie es normal y megaloblastos cuando la serie es patológica. Entonces, había chequeado una cosita ahí que tenía ahí medio colgada. Entonces, normoblastos cuando la serie es normal y megaloblastos cuando es patológica. Eritroblasto. Tengo un problema con decir eritroblasto, Dios. Bueno, entonces, proeritroblasto. Tiene unos 25 micrómetros de diámetro. Son células redondeadas, con un núcleo grande, con un anillo de citoplasma basófilo, lo cual muestra la síntesis proteica y la ausencia de hemoglobina. Tiene una zona clara que corresponde al aparato de Golgi y una coloración supravital que se distingue en las mitocondrias. El núcleo contiene 1 a 2 nucleolos. Todo esto así, rapidísimo. Si preguntan esto en un parcial de fisio con las pocas preguntas que tienen para hacer de sangre, no sé. Eritroblasto basófilo. Entonces tengo el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo. Después vamos a tener el policromatófilo y el ortocromático. Lo importante es que de estos, ¿sí?, del basófilo, el policromatófilo y el ortocromático, estas 3 estirpes, digamos, van a tener poca hemoglobina. No van a tener prácticamente hemoglobina. Ahora vamos a ver. Y después ya, a partir del reticulocito, va a empezar a aumentar, ¿sí? Bueno, entonces. No, puede ser que a partir de el ortocromático sí. Ahora lo voy a leer. El basófilo es más pequeña, no me interesa. Policromatófilo. Tiene un núcleo más pequeño, tiene menos ribosomas y se observa una pequeña cantidad de hemoglobina. O sea, ya a partir del policromatófilo tengo una pequeña cantidad de hemoglobina que le da un aspecto más acidófilo. Tiene mayor número de mitocondrias porque se encuentra en una etapa de síntesis de hemoglobina. Cuando la hemoglobina aumenta, las mitocondrias disminuyen. Esta última es la última célula con capacidad de dividirse. Entonces esto es importante. A mí me lo preguntaron en el parcial de histo el año pasado. Ahora estoy en fisio, pero me acuerdo que en histo me lo preguntaron, o creo que me lo preguntaron en la serie blanca. Pero bueno, siempre van con alguna de estas preguntas. Entonces el policromatófilo es la última que se puede dividir. Y en el policromatófilo, sí, ya hay un poquito de síntesis de hemoglobina.
O sea, ya voy a poner acá, ya sintetiza hemoglobina. Poquita, ¿no? Pero algo fabrica. ¿Y qué más? Y algo con los núcleos era. Bueno, no lo encuentro. Un núcleo más pequeño. Bueno. Y ahora sí. El ortocromático, sí, tiene un citoplasma acidófilo por la hemoglobina y un pequeño núcleo. Está totalmente hemoglobinizado. Tiene escasos ribosomas y mitocondrias. Y es la última serie que tiene núcleo. O sea, el ortocromático entonces es el último en tener núcleo. Último con núcleo. Esperen que yo lo voy a anotar acá. Entonces, el ortocromático, último con núcleo. Y este ya está hemoglobinizado. Entonces, todo lo anterior, el policromatófilo, el basófilo y el proeritroblasto, hemoglobina, bien, gracias. Entonces, a partir del ortocromático, ya bueno, acá policromatófilo empezó a hacer algo, pero el ortocromático, ¿sí? Ahí empieza la cuestión de la hemoglobina. Acá sí. Y el reticulocito es una célula de mayor tamaño que el eritrocito y surge cuando el eritroblasto ortocromático expulsa su núcleo. Entonces como que hace así, lo tenía acá, blum, lo elimina, tuki, lo larga. Y bueno, entonces cuando el eritroblasto ortocromático sin núcleo, ahí sería el reticulocito. Tiene pocas mitocondrias y ribosomas y restos de aparato de Golgi. Y se denomina reticulocito debido a que el colorante azul brillante de cresilo precipita el ARN ribosomal formando un pequeño punteado o un reticulado. Hace como un reticulocito o un punteadito. Al madurar el reticulocito, pierde primero las mitocondrias y luego los ribosomas. Permanece varios días en la médula ósea antes de ser liberado a la circulación sanguínea y cuando sale a la periferia madura aproximadamente a las 24 horas. Entonces permanece en médula ósea, pero también se libera a la circulación sanguínea estando más o menos 1 o 2 días. A ver cómo sigue esto. Ahora, dice, en el eritrón, siempre todo lo que nos diga esta gotita es importante. Y dice, en el eritrón los procesos de proliferación y maduración se producen simultáneamente. Se producen de 3 a 5 divisiones durante la maduración eritroide, por lo tanto, de 8 a 32 normoblastos derivan de cada proeritroblasto. La división culmina en los eritroblastos policromatófilos. Los eritroblastos ortocromáticos no sintetizan ADN porque no se dividen. La síntesis de hemoglobina persiste hasta la etapa de reticulocitos y los eritroblastos maduros al no tener, eritrocitos maduros, al no tener ribosomas, no sintetizan hemoglobina. Entonces, estos eritrocitos maduros ya no sintetizan hemoglobina, porque no tienen ribosomas. Todavía no pasamos a ver qué nos dicen los eritrocitos maduros. Pero acordémonos que no van a sintetizar hemoglobina. Y a ver, la duda me queda acá. Restos tienen pocas mitocondrias y ribosomas. Claro, ya el reticulocito tiene pocas ribosomas, entonces tampoco ya va a poder fabricar mucha hemoglobina. Bueno, pero digamos el más hemoglobinizado es el eritroblasto ortocromático. Bueno, voy a cortar este video y voy a hacer otro porque ya me ha pasado a hacer largos y que se me corta. Entonces acá tenemos un resumencito copado. Tenemos por aquí al proeritroblasto, al eritroblasto basófilo, al policromatófilo, al ortocromático, al reticulocito y al eritrocito. ¿Cuánto habíamos dicho que duraba todo este proceso? Que acá no tengo el stem cell. Sí, acá está. Desde el stem cell, que sería mi día 0, hasta el eritrocito, es mi día 21. Después, desde proeritroblasto hasta acá, 5 días. De acá, le voy a poner acá si no me queda tan desprolijo. Yo tiendo a mis apuntes a hacerlos porquería, me gusta cuanto más marcado esté mejor. 5 días. Y acordémonos que de reticulocito a eritrocito
antes el apunte me dijo un día, pero podemos decir de 1 a 2 días. Bueno, ahora vamos a hablar de la regulación de este proceso. Dice que, bueno, igual ahora voy a arrancar con eritropoyetina, pero vamos a terminar acá. Dice que esta regulación es posible dividirla en 3 etapas. Hay un compromiso hasta la diferenciación eritroide, que va a estar marcado por IL3, CSF, GM. Después tengo un compromiso, ¿sí? que es independiente de EPO, y otro que es dependiente de EPO. Bueno, esto sería la regulación. Dice, recordá que los principales estímulos para liberar EPO son la disminución de glóbulos rojos. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Yo voy a cortar acá. Entonces, resumen, ¿qué vimos? ¿Qué es un eritrón? Que son estas células con capacidad de transportar oxígeno, porque tienen en su citoplasma hemoglobina anhidrasa carbónica. Entonces, como se lo considera una unidad funcional, si esta unidad, este eritrón, está hipotrofiado, hablamos de una anemia, y si está hipertrofiado, hablamos de una eritrocitosis o poliglobulia. Tengo a su vez esta unidad, que una parte va a ser fija, que es la que está en la médula ósea, y otra que es circulante, que está en los reticulocitos. Vimos lo que duraba la eritropoyesis, vimos los precursores, ¿sí? El proeritroblasto, después el eritroblasto basófilo, el policromatófilo y el ortocromático, reticulocito y eritrocito, y cómo se regula. Ahora, en el próximo video vamos a empezar a hablar de la famosa eritropoyetina, ¿sí? Bueno, yo les voy a contar que algo de deporte entiendo, y hay muchos deportistas, por ejemplo, dosarse inyectarse, o sea, hay una sospecha de que el deportista a nivel doping a veces se pone en eritropoyetina para ser más capaces de transportar oxígeno en el deporte que hagan, y bueno, eso se considera doping. Así que lo voy relacionando bastante con eso. Bueno, termino este videito acá y voy a hacer el video 2 de fisiología de los glóbulos rojos.